Hola a todo el mundo. Supongo que se va incorporando ya la gente. Voy a dar unos 2 minutos de cortesía para que se vayan incorporando más personas. Vale, pues hoy vamos a hablar de las obligaciones del nuevo registro de jornada digital que está prácticamente ya en marcha. eh, y viendo un poco los requerimientos, las necesidades y las recomendaciones que podemos hacer desde el punto de vista de cómo poner en marcha sistemas digitales para hacer este seguimiento y este control. ¿Vale? Pues bueno, a partir de ahí, bueno, me presento lo primero, soy Juan Conde, CEO en Jumbit y bueno, llevamos muchos años trabajando en el área de recursos humanos, incorporando soluciones de gestión. Y, bueno, intentaremos aportar toda la experiencia que tenemos con un montón de clientes y bueno, con lo que tenemos ya analizado desde el punto de vista de lo que es esta nueva ley para, para daros un poco todas esas claves y a partir de ahí, pues a vuestra disposición para poder ayudaros en lo que necesitéis. ¿Vale? Bueno, hoy lo que vamos a hablar es a nivel de agenda de las exigencias legales que se están proponiendo. Qué posibles sanciones, qué posibles repercusiones podemos tener ante el incumplimiento y, bueno, pues qué posibilidades tenemos pues, para elegir la mejor herramienta posible a nivel del registro de jornada y ir un poco más allá en un momento dado, porque, bueno, al final el registro de jornada va generando una serie de implicaciones que requieren la gestión de todo un conjunto de cosas y que hay que tener siempre en cuenta para ver cuál es la mejor solución a adoptar. A partir de ahí, pues haremos un par de casos prácticos pues, para ver cómo funcionaría en un ejemplo práctico y haremos un turno de preguntas para poder responder cualquier duda que podáis tener a lo largo del webinar. La idea es hacer una hora, no nos pasemos de una hora porque sabemos que todo el mundo está muy ocupado y, y bueno, pues todo lo que podamos condensar, pues lo intentaremos hacer y no pasarnos nunca de esa hora. Intentaremos eso, 45 minutos hacer toda la presentación y dejar 15 minutitos pues para responder cualquier consulta o cualquier inquietud que podáis tener. ¿Vale? Bueno, empezamos un poco poniendo un poco en contexto. Tenemos una ley aprobada, que es la última que se produjo en el año 2019, que es la que seguramente todos conocéis, en el que todas las empresas están obligadas a hacer el registro de jornada. Lo que pasa es que en esta ley no se especifica que tuviera que ser un medio digital, podría ser en un Excel, podría ser en papel firmado, podría ser de distintas maneras, ¿vale? Lo que sí exigía la ley es que tenían que estar guardadas durante 4 años y deberían estar a disposición de cualquier empleado, sindicatos, pues para poder hacer una consulta en cualquier momento. Hay unas sanciones previstas en función del tipo de infracción que se produzca, pues falta de información, irregularidades en los horarios generados, que pasarnos de las horas extras legales o no, bueno, determinados elementos que van a generar una determinada sanción más o menos cerrada. ¿Vale? Bueno, se deja aquí una pequeña URL pues, con esa guía de lo que implicaba esta ley. Luego toda esta presentación os la facilitaremos al terminar el webinar para que tengáis toda esta información, así como el vídeo también grabado de la sesión, para no os preocupéis que lo vais a tener todo luego disponible. ¿Cuáles son los cambios que se propone? Hay un anteproyecto de ley, ¿vale?, que se aprobó en el Consejo de Ministros en febrero y que, bueno, lo que quiere incorporar como elemento adicional en el Estatuto de los Trabajadores es, por un lado, que el registro de jornada se tenga que hacer de forma digital y eliminar cualquier elemento en papel u otros medios que no son digitales, ahora veremos. Reducir la jornada a 37,5 horas y reforzar el derecho a la desconexión digital. ¿Vale? Entonces, son un poco los puntos clave de esa ley nueva que se va a sacar, que, como os digo, está un poco en el Consejo de Ministros todavía. Vale, lo que tenemos es el acceso, lo que implica esta ley es, primero, el acceso en tiempo real por parte de la inspección laboral. ¿Vale? Es decir, los registros de jornada tienen que estar disponibles en tiempo real para una inspección. Y esto quiere decir que no se pueden presentar registros atrasados o incompletos.
Entonces, una de las claves que cambia con respecto a la anterior es que, bueno, cuando tú lo hacías en papel, pues tenías 2, 3 días para poder aportar la documentación. Ahora mismo tienes que aportarlo en el momento de la inspección, ¿vale? El segundo punto es que tiene que ser digital, de manera obligatoria, ¿vale? Esto quiere decir que no solo no valen documentos en papel, sino que no vale una hoja de cálculo, un Excel o cualquier documento ofimático que no esté en un servidor controlado para evitar su inalterabilidad, bueno, determinados manipulaciones de los registros, como vemos en el siguiente punto, ¿vale? Es el siguiente punto, no se pueden manipular los registros, debe quedar documentada y si hay cualquier cambio tiene que haber una justificación y una trazabilidad. Es decir, en este día sí hubo un error, se cambió de esta manera, lo hizo el empleado y se aprobó y se quedó esta trazabilidad de cuál ha sido ese cambio. Vale, esto también es importante a nivel de software para luego tener esa justificación, esa trazabilidad inalterable, pues para poder demostrar en una posible inspección. También se especifica la protección reforzada de los datos, es decir, se quiere ir un paso más allá en lo que es la parte de protección de datos, protegiendo la privacidad de los empleados, ¿vale? Esto lo que hace es que incorpora ya explícitamente la imposibilidad de utilizar, por ejemplo, elementos biométricos en los elementos de fichaje, pues para poder, que hasta ahora era pues un elemento de jurisprudencia, por sentencias que se han producido y que ya la mayoría de los clientes pues ya no están utilizando, pues el reconocimiento facial, la huella, etcétera, en sus fichajes y que, bueno, pues cualquier elemento que implique la vulneración de la privacidad de los empleados, pues también está obligatoriamente eliminada, ¿vale? Y por otro lado, hay un incremento importante en la cuantía de las sanciones y de los límites que se están estableciendo. Es decir, ahora mismo incluso pueden llegar hasta 10.000 euros por trabajador en función del tipo de elemento que se incurra eh, de incumplimiento. ¿Vale? Bueno, pues con estos puntos, ¿cuáles son las claves para cubrir en el software de fichaje? ¿Vale? Lo primero es facilitar el registro digital por empleado. ¿Vale? Un poco eso, la empresa no puede manipular el registro. Pues para aquí lo que tendríamos que buscar es una solución que nos permita pues fichar con un fichador. Como os decía, no se pueden ya utilizar elementos biométricos, con lo cual pues, tendría que ser vía un PIN que, que tenga el empleado o una tarjeta magnética, cualquier elemento que no incluya un dato biométrico. ¿Vale? Puede ser a través de un portal del empleado, una aplicación móvil, ¿vale? Pero siempre desde un sistema digital. A partir de ahí tenemos que tener la posibilidad de tener mecanismos de corrección. Como sabéis, ahora veremos un montón de casuísticas y os encontraréis todos los días porque que se me ha olvidado fichar, que lo metí mal. Entonces tenemos que tener la posibilidad de que los propios empleados hagan esas manipulaciones, que lo inserten manualmente, que corrijan un tramo. Además podemos aplicar elementos en los que se requiera una aprobación del manager ante determinados cambios o que se hagan cambios directos o tener reglas mixtas en las que dejamos que un grupo de empleados puedan hacer el cambio y otros no. Bueno, aquí es donde tenemos que tener todos esos mecanismos planteados y documentados para que las dinámicas se tengan claras por parte de los empleados y los que tengan que aprobar esos cambios. ¿Vale? A través de eso, pues, ponemos aquí algunos ejemplos de casuísticas que nos hemos ido encontrando con otros clientes. Pues se me olvida fichar a la entrada o a la salida. Eh, Por ejemplo, no tenemos obligación, la directiva no tiene obligación de fichar, o sí, bueno, no tiene obligación de fichar, pero le podemos hacer que fichen o no. Tenemos empleados en movilidad que no tienen dispositivo móvil, entonces, ¿cómo hacemos para que ellos fichen? Tenemos que tener algún dispositivo, una tableta o un dispositivo biométrico, pues un dispositivo de fichaje, para que ellos puedan hacer ese dispositivo en movilidad. Esto puede ser pues, empresas que son construcción, que tienen obras, o que van directamente a trabajar a casa del cliente, o que tienen otro tipo de elementos, o trabajan en una furgoneta, es decir, cualquier tipo de trabajo que requiera movilidad y que tengan que fichar de esa manera, ¿no? O voy a trabajar
ficho en la oficina, pero luego a la vuelta voy a un cliente y me voy directamente a casa, o queremos luego controlar cómo se hace el fichaje para que sea solo desde dentro de los centros de trabajo y no podamos fichar desde fuera, o queremos controlar la ubicación geográfica desde donde se está haciendo el fichaje. Bueno, tenemos turnos, por ejemplo, y tenemos que hacer que coincidan el fichaje con los turnos que estamos teniendo. Pero luego se puede esto complicar mucho en función de la casuística que tenga cada empresa. Por lo cual tenemos que tener en cuenta un software que nos permita hacer todo este tipo de configuraciones. Vale, luego además tenemos que poder controlar su uso. Es decir, podemos saber quién está fichando, si está haciéndolo bien, si está haciéndolo mal, si está poniendo más horas de las que debería o menos. Entonces hay que tener mecanismos de supervisión que, pues a través de informes, a través de alertas, los managers tienen que poder controlar su equipo para que sea de manera independiente o se hace de manera global. Tiene que tener todos estos mecanismos de control del uso y luego, además, tenemos que tener la posibilidad de poder emitir avisos o sanciones. Bueno, por supuesto, educar, informar al empleado de cuáles son los procedimientos, educarlo desde el punto de vista de que esto es importante porque es una obligación para todos y tiene que hacer el fichaje porque es una obligación tanto suya como de la empresa. Y luego, por otro lado, para evitar luego sanciones en una inspección, pues tenemos que tener, pues, realizar determinados avisos o sanciones a empleados, pues para que queden documentados en función de cuando ya no se están cumpliendo reiteradamente por parte del empleado esos fichajes, ¿no? Así que a partir de aquí, la pregunta es qué software se adapta mejor. ¿Vale? Para cada empresa puede tener distintas necesidades que hagan que tengas que elegir una opción u otra. Lo que vemos en el mercado es que hay un montón de opciones ahora mismo porque cuando surgen estas cosas, pues surgen pequeñas aplicaciones que van haciendo mejor o peor estos fichajes, ¿vale? Para cumplir lo básico es cumplir la ley. Evidentemente, luego la ley pide unas cosas, pero luego nosotros necesitamos otras adicionalmente, porque a la vez que se hace el fichaje tenemos que cumplir otras reglas, ¿no? Entonces, la ley pide que el acceso sea en tiempo real, que sea digital, que no se pueda manipular y que se cumpla con la protección de datos, ¿vale? Pero claro, nosotros tenemos que tener una parte de control de esos tiempos, saber quién está haciéndolo bien, quién está haciéndolo mal para poder corregirlo. Tenemos que poder integrar con distintos mecanismos. Ahora veremos todas las necesidades que nos podemos encontrar a la hora de dar de alta una solución de este tipo, por nuestra estructura, por el software adicional que podamos tener para la gestión de los empleados, RPs, otro tipo de soluciones, reglas de negocio que podamos tener propias de nuestra compañía, por nuestras políticas, por nuestra convenio, por lo que sea, ¿no? Y cómo hacemos esa comunicación a los empleados de la manera correcta, ¿vale? Con lo cual, a la hora de seleccionar esa solución, pues tenemos que buscar también la posibilidad de que nos gestione todos los tiempos. Es decir, cuando yo tengo una aplicación, cuando tengo que hacer un control del registro horario, no solo interviene la hora de entrada y la hora de salida, sino que tenemos que poder configurar una ficha de un empleado pues, para ver sus características, sus circunstancias, qué horario tiene, si tiene turnos o no tiene turnos, quién es su jefe, en la estructura donde está ubicado, es decir, estoy en tal departamento, en tal área, ¿vale? Podemos luego tener reglas distintas para el departamento comercial que para la fábrica o para el taller. ¿Vale? Entonces tenemos que tener la posibilidad de tener todos esos elementos de configuración. Y al final lo que tenemos es que gestionar los tiempos de manera completa. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el registro no solo vamos a meter el fichaje. Tenemos que tener en cuenta si está el empleado enfermo, si está de vacaciones, si ha cogido una hora extra, si tiene una bolsa de flexibilidad, si ha cogido 2 horas ahora y las va a recuperar dentro de 2 días. Aparte de eso, tenemos que tener luego control de la disponibilidad, porque podemos tener un empleado que está fichando, pero no está disponible en su trabajo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque está en una formación, porque ha tenido que salir al notario, porque está en un viaje. Eh, Luego podemos tener situaciones en las que está disponible, pero no está en la oficina, como por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Entonces, tiene que estar fichando, pero además no está en la oficina. Por lo cual tenemos que también tener control de que cuando ficha en su casa, pues
los mecanismos, pues determinadas IPs, geolocalización o lo que podamos hacer pues, para tener control de que realmente esa persona está trabajando y ha fichado correctamente. Entonces, bueno, esto al final parece que es una entrada y una salida, pero al final tiene una serie de implicaciones que complican bastante el funcionamiento y la casuística que nos vamos a encontrar. Cada empresa es un mundo, nosotros nos encontramos casuísticas absolutamente variopintas, también por la tipología del empleado o por la tipología de la empresa o el sector al que pertenece. ¿Vale? Pero bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir esa solución. Y cuando nos encontramos con esto, tenemos la posibilidad de ir o sea, el primer impulso es decir, mira, pues compro una aplicación que me haga el registro horario y que encima lo tenga en el móvil y así es mucho más cómodo porque lo tengo todo registrado. ¿Vale? Eso puede ser una alternativa, pero eso es un modelo de isla. Es decir, seguramente, bueno, nosotros nos hemos encontrado con un montón de clientes con los que inicialmente tenían una aplicación para la intranet, otra aplicación para el portal del empleado, para la descarga de nóminas, para pedir vacaciones, otra para el fichaje, otra para la formación, otra para hacer la selección. Es decir, tienes ese modelo de muchos softwares que te cubren un área concreta del departamento, pero que al final es una isla. Es decir, funcionan de manera independiente y que en algunos casos puedes integrarlo, es decir, puedes integrar información de esas aplicaciones y unificar en algún sitio, en alguno de esos softwares, para poder tener información consolidada. Pero eso, si se puede, requiere un esfuerzo importante y un coste importante de integración y al final siempre genera problemas. La otra alternativa es tener una solución integral, es decir, intentar ir, que es un poco la tendencia que tenemos ahora mismo en el mercado, cada vez más soluciones que te cubren al menos las facetas que tú necesitas dentro de tu gestión para tenerlo todo en una única solución. Y al final, por ejemplo, tengo que registrar los turnos de mis empleados y cuadrarlo con el fichaje, pero además necesito saber si está de vacaciones y además ver si poder hacerle un comunicado para ver si, para informarle de determinada información a nivel de comunicación interna y además saber si está dado de alta o de baja porque a lo mejor de repente el empleado se va de la empresa y tengo que darle de baja. Y eso tengo que ir a todos los softwares cambiando esa situación. Al final, cuanta más integración, más fácil para el departamento de recursos humanos es hacer toda la gestión y menos esfuerzo, menos coste vamos a tener en todas esas gestiones. Aquí tenemos la posibilidad de tener distintas facetas que nos cubren una solución más integral en la que, bueno, pues puedes ir incorporando estas áreas de gestión dentro de tu compañía. Es decir, ya que estamos aprovechando, ya que tenemos la ley nos obliga a tener todos estos medios digitales, podemos ir un poquito más allá y, pues bueno, pues tener ya una gestión de personal, poder cumplir con el compliance, nos han firmado digitalmente los documentos, eliminamos el papel, eh, cumplimos con los documentos de protección de datos, los documentos de riesgos laborales, sabemos que nos lo han firmado todo, le hemos entregado los EPIs, podemos hacer la gestión de los tiempos, podemos ver toda la parte de talento y desarrollo. Bueno, al final podemos ir poquito a poco más allá, incorporando nuevas funcionalidades que nos den una solución más integrada. Y evidentemente hoy en día con todos los elementos de inteligencia artificial que ya nos provee la tecnología para poder ir incorporando poquito a poco. De momento va a su ritmo, pero va a una velocidad importante para poder ir adoptando todos estos mecanismos de inteligencia artificial y que nos ayuden también a ir más allá en la gestión, ¿no? ¿Qué conseguimos haciendo esa estrategia de digitalización del departamento, teniendo esa gestión integral? Pues vamos a ahorrar costes, vamos a eliminar papel, impresión, archivo, tiempos de gestión. Uno de los grandes problemas que nos encontramos son las consultas que se hacen constantemente al departamento. Oye, esto, pues cuántos días me tocan o cómo hago para pedir unas vacaciones o cómo, a qué tengo derecho sobre determinado elemento. Todo eso son cosas que se pueden tener directamente en un portal, que puedes consultar en un chatbot de IA que tienes en ese portal. Eh, Podemos automatizar todos los elementos de cumplimiento. Cuando alguien entra a la compañía nuevo, pues
firma 4 o 5 documentos, la protección de datos, la entrega de los EPIs, la entrega de los materiales, hacemos todos esos elementos te entrego el ordenador, te he entregado todos los EPIs de riesgos laborales y automatizamos todo ese proceso para que a nivel administrativo pues, se reduzcan muchísimo los tiempos de gestión en el departamento y podamos utilizarlos para otros elementos más eh, que dan más valor a la compañía, ¿vale? Como la mejora de la cultura corporativa, cómo utilizamos el tiempo para analizar los procesos de recursos humanos, quién está trabajando mejor, cómo podemos potenciar el talento de una persona o de un departamento, o podemos saber qué está fallando dentro de un departamento, si hay un manager que hace mal coaching, podemos dar mejor atención al empleado, podemos potenciar la retención del talento a través de determinados mecanismos porque tenemos más tiempo para pensar en ello. Podemos generar eficiencia en la captación teniendo herramientas de selección pues, más potentes. Eh, Podemos analizar a través de determinados ratios que nos puede dar, teniendo ya esa visión global de todo lo que ocurre en el departamento, podemos tener determinados indicadores que nos van diciendo cómo van determinados aspectos que tengamos críticos en un KPI y potenciar esa mejora continua. Y al final damos un montón de beneficios desde un punto de vista de que nos proveen un retorno de la inversión muy rápido, más de lo que nos pensamos, y el coste de la implantación es muchísimo menor de lo que nos pensamos. Es decir, que nosotros siempre vamos a recomendar que si tienes que dar de alta una aplicación, tienes que crear una aplicación para hacer un fichaje, por lo menos plantearse dar un paso más allá y tener una solución más global, ¿vale? Porque vamos a tener muchísimos beneficios a posteriori, ¿vale? De eso, así os puedo enseñar algún ejemplo práctico, ¿vale? Bueno, lo que tenemos es un punto de entrada para poder acceder. Aquí que tenemos la posibilidad de acceder vía móvil, ¿vale? Entonces yo tengo aquí la posibilidad de conectarme con mi móvil, entrar en el sistema y hacer un fichaje. Aquí podemos hacer el fichaje directamente, por ejemplo, dándole aquí el botón de control de presencia y a partir de ahí ves que se ilumina el botón y ya tendríamos el fichaje realizado. Esto mismo se puede hacer desde desde el portal, ¿vale? Desde aquí, pues yo, una vez que me he autenticado, pues quito el control de presencia y lo tengo aquí, ¿vale? Una vez que yo he hecho este fichaje, tenemos la posibilidad bueno, el empleado se ha equivocado, he fichado más tarde porque llegué a la oficina pero se me olvidó darle al botón, no, o no tenía he pasado por delante del dispositivo de fichaje y se me ha olvidado, depende un poco de cómo tengamos en la organización montado el sistema. Y puedo ir aquí a una aplicación de registro de jornada pues para hacer ese cambio. Es decir, al final tú tienes un registro que he hecho, puedo editarlo, decir que en vez de entrar a las 12:27, pues entré a las 11:27 y guardar el registro. Esto me solicitará, se hará una modificación automática o me pedirá, ves que en este caso hay una aprobación pendiente, pues aquí llegará mi jefe, lo verá, lo aprobará. Ves que tenemos aquí pues unas soluciones. Bueno, tendríamos aquí desde el área de manager con los registros de jornada, ¿vale? Pues veríamos las modificaciones que podamos tener. Bueno, el manager que tenga yo, voy a entrar con otro usuario. ¿Vale? Lo mismo, este está fichado, podemos hacer el cierre, entrar en el registro, hacer una modificación. ¿Vale? Y aquí, bueno, este usuario también ya quedará pendiente de que me lo apruebe mi jefe, ¿vale? También podemos tener distintas situaciones personales. Oye, mira, pues voy a estar en una gestión comercial, lo que hablábamos antes. Voy a hacer una visita a un cliente y la voy a hacer hoy a las 4, ¿vale? Y voy a estar hasta las 5.
visita Yumi. ¿Vale? Realizo mi registro de situación, o tengo que pedir unas vacaciones, o tengo que pedir unas horas de flexibilidad, o quiero pedir unas horas extra, ¿vale? Entonces, todos estos elementos van a alimentar luego todas esas casuísticas que tengamos, ¿vale? Si me voy de este usuario y vuelvo al jefe, ¿vale? Lo que va a tener el responsable va a ser una serie de herramientas pues, para poder ver un calendario detallado en el que verá toda la casuística de lo que pasa con sus empleados. Entonces, pasando el ratón por encima, podemos ver que esta persona pues, tiene vacaciones estos 3 días. Aquí hemos visto que tiene una visita hoy comercial, pasando el ratón por encima, que está ahora mismo no está fichada, ¿vale? ¿Vale? También sabemos que mañana, el día 9, tiene un curso de prevención. Vale, pues un poco tendríamos toda esa situación general y esto controlado, aquí vería todos mis empleados a nivel de manager, ¿vale? Luego tengo también la posibilidad de, pues bueno, atender las peticiones. Pues aquí tengo una alerta que me dicen que esta persona ha hecho un cambio en el registro desde las 11 hasta las 9. Pues le doy aquí a probar y ya le llega al empleado que estaba correcto, ¿vale? Pues todo ese tipo de elementos nos permiten. En este caso hemos hecho esta configuración, pero podría ser que para ese grupo de usuarios, imagínate los managers o los directores o los que están en la oficina, fichan automáticamente, o sea, los cambios se aprueban automáticamente y sin embargo para otro grupo de usuarios tienen que pasar por aprobación. Es decir, son ejemplos de esas reglas que hablábamos aquí, esto sería infinito, ¿vale? Pero bueno, al final lo que vamos a tener es, también desde el punto de vista del manager, podremos ver aquí luego un informe de control de presencia en el que tendremos el total de horas que tendría que haber fichado esta persona, las horas efectivas, cuáles son las que ha trabajado, las que ha fichado de verdad y cuál es la desviación. Esto es lo que hablamos que es importante, que luego el manager pues, pueda hacer este seguimiento para ver cuando hay una desviación, tomar las medidas oportunas para hacer ese cambio. ¿Vale? Eh, a partir de aquí, oye, si esta persona reiteradamente está fichando mal, está fichando de menos o está metiendo más horas cuando tenemos evidencias de que no está haciendo las horas que está reportando, pues es poner una sanción desde la parte de la gestión, ¿vale? Aquí tendremos siempre nuestra gestión de los empleados y podremos tener el acceso a este empleado. Aquí es lo que os decía antes, tendremos una visión global, general, de todo lo que pasa con este empleado, no solo del fichaje, sino de todos sus documentos, sus contratos, cuándo han empezado, todo su histórico de contratación. Es decir, un poco vamos más allá para hacer ya una gestión más integral de las fichas de la gestión de los empleados, ¿vale? Pero podemos ver esta parte de sanciones, podemos decirle, oye, mira, pues te voy a poner una falta leve eh, tal fecha o te voy a hacer un aviso simplemente oye, y te explico cómo tienes que hacerlo. Esto además tendremos la posibilidad de haber hecho previamente un comunicado, ¿vale? En el que, por ejemplo, yo aquí, cuando entra un empleado nuevo, pues se genera una serie de políticas y procedimientos que la persona tiene que firmar en ese punto de entrada, ¿vale? El sistema lo que va a hacer es que cuando tú te autenticas por primera vez, te va a dar una serie de enlaces, ¿vale? Por ejemplo, aquí te salta que tienes que, en este caso, pues ver la parte de reconocimientos médicos, pero puede ser que te mande a una política, oye, pues una política comercial, de recursos humanos, de lo que sea, ¿no? Que me está obligando todo el rato a hacer esto porque no, si no lo hago no me deja pasar, ¿vale? Pero tendría siempre un documento que yo voy a firmar en la entrada a la compañía, ¿vale? Por ejemplo, conciliación, flexibilidad, el registro de jornada. Imagínate que me sale esto en la primera entrada y me dice cómo tengo que hacer mi control de presencia, que a lo mejor en nuestra empresa tenemos una política para, para que la hora de comida se contabilice siempre igual y que no tengas que fichar en un intermedio o que tengas que fichar desde dentro de la oficina porque desde fuera no se permite o lo que sea. Te va a decir un poco todos los mecanismos, cómo lo tienes que hacer.
Si hay una persona que lo está haciendo mal, se le remite a este documento que previamente he tenido que aceptar, ¿vale? Con lo cual tengo aquí todo ese compliance, tengo la aceptación, la firma de ese documento digital de que esta persona estaba informada del procedimiento y a partir de ahí, si me llega un día una inspección y me dice, oye, este señor tiene aquí 40 horas de más fichadas. Y dice, ah, vale, tú puedes llegar y enseñarle tu portal, tu registro, ¿vale? En el que tienes aquí tu falta y sanción disciplinaria o tu aviso en el que le indicas que está haciendo el fichaje incorrecto y que tiene que cambiarlo y se le ponen todos estos mecanismos de aviso y sanción. Al hacer esto, pues el inspector pues, te dirá, bueno, pues evidentemente la empresa, como no puede manipular el fichaje, está un poco atada de pies y manos en ese sentido. Es decir, como la empresa no puede tocar nada, solo lo puede hacer el empleado, pues la manera de justificar al inspector es decir, mira, nosotros hemos cumplido con toda nuestra parte, el empleado es el que no está cumpliendo con su parte y en ese sentido queda justificado. ¿Vale? La cuestión es tener todo esto bien diseñado para que primero fluya, que no genere un problema administrativo más. Ahora tengo que estar rellenando documentos y hacerle que el empleado lo firme. No, al final esto se genera automáticamente, le aparece en el portal, el empleado puede firmarlo o no, pero queda registrado que lo ha leído. Es decir, un poco tenemos toda esa documentación automatizada y digital, eliminando ese papel y eliminando todos los problemas de tiempo y de gestión que nos lleva a todos estos procesos. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplo para que podáis verlo y luego, pues, si queréis profundizar, pues ya lo veríamos más adelante cuando queráis. ¿Vale? Vuelvo a la presentación. Bueno, si queréis, pasamos al turno de preguntas y, y vamos profundizando aquí sobre cualquier consulta que podáis tener. Vamos a ver si lanzamos alguna pregunta y si no, pues yo misma te las lanzo sobre cosas que se nos han podido plantear con algunos clientes y que pueden ser relevantes para las personas que están participando en el webinar. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Permite la normativa de protección de datos registrar con control de ubicación? Perdón, ¿permite? ¿La normativa de protección de datos registrar con control de ubicación? Sí, lo que no permite es recoger datos biométricos y que identifiquen al empleado, pero desde la ubicación sí, al final tú impones tus reglas desde el punto de vista de cuáles son los centros de trabajo donde tienen que estar los empleados y evidentemente puedes, durante el horario de trabajo y durante el elemento del fichaje, saber desde dónde están haciéndolo. Lo cual, la única restricción es tener un elemento biométrico, es decir, su cara, su huella, cualquier elemento físico que relacione al empleado con esa característica física. Muy bien. Vamos a ver, otra muy interesante. ¿Sería posible categorizar el registro de las horas de cada conductor? Es decir, si ha sido tiempo de trabajo, disponibilidad, descanso, etcétera. Bueno, esto En- sí, te refieres en Jumbit. Pues en este caso, pues, evidentemente eh, con cualquiera, o sea, no sé, otras aplicaciones, en Jumbit tú puedes, tú puedes aplicar el registro de situación como hemos visto antes. Entonces tenemos la posibilidad de saber si estás fichado, es decir, si estás en tiempo de trabajo o no, ¿vale? Y si estás en tiempo de trabajo, podemos dejarte como no disponible, pero estás, por ejemplo, podemos tener una circunstancia, igual como veíamos antes, que una persona está en una formación o está en una visita comercial, podemos decir que está en tiempo de espera y bueno, está en horario de trabajo, pero en tiempo en espera. Y luego tenerlo completamente separado, es decir, poderlo luego vincular. También tenemos en Joomla la posibilidad de hacer lo que llamamos el registro horario, el registro de tiempos, el timesheet, ¿vale? Que eso nos puede hacer desglosar el tiempo de trabajo de una manera determinada. Es decir, estoy invirtiendo 2 horas en este proyecto, 2 horas en este otro, o 2 horas en este trabajo o en esta orden de trabajo y 2 horas en esta otra.
¿vale? Pero al final ese es tu tiempo de trabajo, cómo lo distribuyo para que tú luego puedas hacer un análisis analítico o lo que necesites, ¿vale? Pero todo eso sí sería posible. Muy bien. Seguimos. Buenos días. En jornada continua de 8 horas, por ejemplo, de 9 a 5 horas y por convenio tiene 30 minutos para comer, ¿debo registrar esos 30 minutos, a ver, como descanso? De ser así, la jornada diaria de trabajo no serían 7,5 horas en lugar de 8. Bueno, no, o sea, tú tienes, según el convenio como lo tengas, tú tendrás, imagínate que son 8 horas y luego tienes media hora para comer, con lo cual son 8:30, es decir, el de tiempo total. Entonces tú lo que puedes hacer es, a la hora de fichar, tienes dos opciones. La aplicación debería poder gestionarte la posibilidad de tener dos opciones. Por un lado, que el empleado pueda haga el fichaje, ¿vale? Hay un fichaje intermedio, por ejemplo, en el caso de Jumbit, si el empleado, podemos hacer una configuración en la que decimos, mira, el tiempo de comida es media hora. Si el empleado no ficha la salida, es decir, no hay un fichaje intermedio, yo ficho a las 9 de la mañana y me voy a las 6, ¿vale? Si al final del día solo hay ese fichaje, el sistema automáticamente descuenta la media hora de comer, ¿vale? Entonces se entiende que el empleado ha tenido que fichar de 9 a 6:30 si tenía 8, a 5, bueno, la que sea, con el tiempo incluyendo la comida, porque el sistema te va a descontar esa media hora de la comida, ¿vale? Si el empleado lo ficha, es decir, a las 2 de la tarde ficha porque se va a comer y vuelve a las 2:40, ¿vale? Pues ese tiempo quedará fichado y luego tendrá que hacer el resto de la jornada abriendo otra vez el fichaje y volviéndolo a cerrar. Es decir, habrá dos fichajes, ¿vale? Con lo cual tenemos esa posibilidad. También se pueden aplicar turnos, es decir, todas esas casuísticas se pueden contemplar. La que me estáis comentando, pues es completamente factible y no hay que tenerlo registrado en la jornada. Es decir, tus horas de jornada o tu horario es de 9 a 2 y de 3 a 6, ¿vale? Pues ese sería tu horario con 8 horas, ¿vale? Luego, el fichaje se adapta a lo que tú tengas establecido en ese convenio a nivel de las horas de trabajo que tengáis. Ujú. Hacer una pregunta con respecto al contexto de la empresa de transporte que has respondido anteriormente. ¿El conductor mismo podría categorizar esos tiempos a la hora de fichar? Sí, de hecho lo normal es que el propio empleado es el que diga cuándo está en esas situaciones, ¿vale? Para que también se podría hacer al revés, es decir, le puedes tú dejarlo preprogramado y luego que el empleado lo valide como esa situación de trabajo. Pero bueno, sería incluso como un turno. Entiendo que esto es algo variable, ¿vale? En el que tú tienes un determinado área de trabajo y luego puedes tener una circunstancia en la que estés 1 hora o 1 hora y media en ese tiempo de espera y lo tiene que decidir el empleado, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, pues lo marcaría el empleado, aunque tengas un previsto. O sea, eso se podría configurar. Muy bien. Otra pregunta. ¿La localización del empleado es mediante algo real, pongamos una IP, o es el manager quien define los lugares posibles en la aplicación de donde ficha el empleado? En- bueno, las ubicaciones, las IPs donde están, o sea, tú puedes preconfigurar tus centros de trabajo con las IPs que son válidas, ¿vale? Entonces tú en la parte de configuración dices, mira, pues tengo estas IPs preregistradas y desde aquí es donde se puede fichar, ¿vale? Eh, lo que hace luego el sistema es que a través de esas IPs, bueno, nosotros luego tenemos un sistema de geolocalización en el que desde la aplicación, desde el teléfono móvil, a través del navegador Google Maps, pues se utiliza la ubicación con las IPs que se tienen y cotejamos esa, esa ubicación. Si es por IP, el sistema no te va a dejar fichar desde fuera si hemos puesto esa restricción, con lo cual tendrías que estar conectada a una Wi-Fi de esa oficina para que pudieras fichar. Pero eso es una restricción que podemos poner. Otra es no tener restricción por IP, sino que simplemente en función de donde yo esté localizado, me recoge esa ubicación y en función de esa IP o de esa localización física en el mapa, pues te dirá, has fichado desde tal sitio. ¿Vale? El sistema te va a avisar si
a la hora de hacer un análisis o un reporte, te avisar de los fichajes que estaban desde fuera de las zonas de oficina, desde fuera de tu casa. Es decir, tú puedes configurar también tu zona de teletrabajo, metiendo tu dirección en la ficha del empleado donde estás trabajando, pues para saber que tu zona de trabajo o de teletrabajo es esta. Hay empresas que no dejan teletrabajar desde fuera de tu casa, es decir, te permiten trabajar en la oficina o trabajar en tu casa con el domicilio que tú identifiques como dirección principal, pero no te dejan hacerlo desde la casa de vacaciones. Pero eso también es una política de la empresa. Cada empresa decide cómo quiere hacerlo. Pero el sistema, lo importante es que la aplicación que tengas te permita configurarlo como tú tengas personalizado en tu empresa. Ujú, perfecto. Otra pregunta. Has explicado opciones posibles, pero en vuestra experiencia con otros clientes, si un empleado no ficha reiteradamente, ¿qué pasos recomendáis dar? Bueno, pues un poco lo que decía antes, lo principal es, si se puede, o si tenemos una aplicación que nos lo permita, es tener el procedimiento firmado por el empleado. Es decir, cuando tú entras a la empresa, sabes que para fichar hay que hacerlo de esta manera y estás obligado a hacerlo, ¿vale? A partir de ahí, puedes tú luego justificar que el empleado sabía lo que tenía que hacer, ¿vale? A partir de ahí, el empleado no ficha. Ficha menos horas, sabiendo porque se le olvida o por lo que sea, o ficha de más porque se le olvida también, que es lo más complicado para la empresa. Es decir, si al final estoy haciendo 9 horas, luego puedes tener un problema de que te digan, oye, no estás pagando horas extra, ¿vale? Cuando se produce ese caso, lo que hacemos, lo que nosotros recomendamos es, lo primero, hacer un aviso desde la propia aplicación. En el caso de Jumbit, por ejemplo, tienes la posibilidad de lanzar un aviso al empleado. Esto le llega por vía portal del empleado, le llega un email, le da el botón, lo ve. Nosotros registramos que el empleado lo ha leído. Luego el empleado lo firma o no lo firma, porque esto de los avisos ya sabéis que luego no lo firma nadie, pero por lo menos tenemos el registro de que lo ha leído, lo ha tenido en pantalla. Se le da ese aviso, eso queda registrado en el sistema. Oye, y además en ese aviso se le indica, de nuevo, se le recuerda el procedimiento para hacer el fichaje. Que sigue una semana más y sigues haciéndolo. Pues yo lo que haría ya es poner una sanción, una falta leve, para decirle que sigue reiteradamente y que si continúa, pues puede ser incluso causa de despido a la larga. Con lo cual tú vas recogiendo esas evidencias, y esas faltas, para que en un momento dado incluso tengas pruebas para poder hacer incluso un despido procedente. Pero, pero bueno, sería un poco esa mecánica. Sobre todo, más allá de la posibilidad de despidos o de cómo estar cubierto en esa parte, sobre todo es para cubrirnos ante una inspección. Los inspectores y con otros clientes nos lo han comunicado así, han tenido bastantes inspecciones y cuando llegan les dicen, no, hemos hecho este fichaje, esta persona lo está haciendo mal, pero como yo no puedo tocar el fichaje, yo no puedo corregírselo, si no lo hace él y yo le aviso de que tiene que corregirlo, pues no tengo otra alternativa que poner una sanción. Si esa sanción existe, si ese aviso o esa falta leve existe en el sistema documentada la entrega de ese documento, eh, pues el inspector lo da por bueno y listo. Sí, aquí comentan, en ese caso, la inspección luego no vería igualmente el exceso de jornada. Claro, bueno, es un poco lo que acabo de decir. Si ese exceso de jornada está justificado porque el empleado lo está haciendo mal, pues lo podemos justificar. Evidentemente, para esos casos de exceso de jornada hay que tener alguna prueba adicional de que el empleado lo estaba haciendo mal. Pues oye, un email, oye, ayer fichaste mal y esto estaba incorrecto, que el email te diga, pues perdona, que no me di cuenta, pues ahí tienes una prueba de que realmente había fichado 2 horas de más. Es decir, hay que tener luego determinados, sobre todo cuando se identifiquen casos que puedan ser conflictivos a la larga o cuando se repiten ya varias veces. Luego se pueden decir, tú lo que puedes enseñar es no el fichaje de un día concreto, sino coges el fichaje de un mes y a esta persona que ha fichado de más ese día, se le corrige, dice, oye, entra al sistema, lo corriges, lo pones correctamente y para que Lo quede aprobamos. bien y lo aprobamos para que quede bien registrado. Si el empleado sigue sin hacerlo, se le vuelve a mandar un email o se le manda un aviso por el portal, oye, sigue sin corregir el fichaje que hiciste ayer incorrectamente. Y al final vas recabando esas pruebas. Sí, el Este, sistema además envía pantallazos de ha superado su jornada laboral y todos estos eso es, avisos a nivel visual también. claro, el propio sistema, si tú estás autenticado, cuando finaliza tu jornada laboral, te ya lanza un aviso, oye, ¿quieres cerrarlo? ¿Se ha pasado ya la hora? Bueno, puedes tener distintos mecanismos de aviso también adicionalmente.
Ujú. ¿Y cuándo se prevé que entre en vigor la nueva ley? Mira, pues justo, perdona, porque se me ha olvidado comentarlo al principio, justo ayer, martes, el 6, se Ujú, reunió el Consejo de Ministros otra vez y aprobaron ya la ley. ujú, Dejaron el proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, con lo cual ya pasa al Congreso para su aprobación final. Eh, Esto quiere decir que es inminente. También lo que decían, bueno, evidentemente se tiene que aprobar en el Congreso, porque es una ley que está teniendo bastante controversia. Está en contra de todos la patronal, las agentes sociales. Entonces, bueno, tiene su complejidad, pero bueno, también tenemos la experiencia de que al final estas cosas van saliendo en el Congreso últimamente casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, se prevé que quede aprobada en junio y lo que ya indican en el proyecto de ley es que se dan 6 meses para hacer esa adecuación. Es decir, lo que están intentando es que a lo largo del segundo semestre de 2025 la gente vaya adoptándolo, no solo la parte esta del fichaje, sino también la jornada de 37,5 horas y el resto de cosas que incluye la ley, ¿no? Y que a lo largo del segundo semestre se tenga cubierto para que a partir del 1 de enero todo el mundo tenga que estar adecuado. ujú. ¿Qué aporta Jun Vicente a otras soluciones? Bueno, como decíamos, hay muchas soluciones hacen específicamente el fichaje, que son muy interesantes porque te lo hacen con una usabilidad muy, 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 muy buena, porque al final hacen lo que hacen, es para fichar y punto. Pero lo que aporta Jumbit es ir más allá en toda la gestión. Es decir, te hago el fichaje y te cubro con todas estas casuísticas. Hemos ido hablando un montón en las preguntas que me habéis ido haciendo, de casuísticas muy, muy concretas que tenéis vosotros y que otras 1000 que pueda haber de otras empresas. La cuestión es tener toda esa información unificada para luego poder dar esa gestión de tiempos global y además poder incorporar pues, toda esa parte de compliance, de tener la ficha del empleado completa, es decir, damos una solución integral, ¿vale? Para la gestión de recursos humanos. Eh, lo que tenemos también es que es todo en la nube, es todo accesible desde cualquier dispositivo, móvil, tableta. Bueno, una cosa que no es, fíjate, ahora me he acordado, tenemos la posibilidad de fichar también para los que están en obra eh, desde una tableta metiendo simplemente un código de empleado, porque a lo mejor te encuentras con la situación de que hay un empleado que no tiene un teléfono móvil o no quiere usar el suyo personal. Con lo cual, pues tenemos mecanismos para que cuando llegas a la zona de movilidad, a la obra o llegas al centro de trabajo externo que estás utilizando, pues haya un capataz o un controller que genere los fichajes desde una tableta, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos toda esta variedad de situaciones que podamos tener, porque hay otras herramientas, por ejemplo, que lo que tienes que tener una aplicación del móvil y le obligas al empleado a que se le instale en su teléfono. Entonces hay mucho, como vosotros sabéis, puede llegar algún empleado que diga que en su teléfono móvil no instala nada y si quieres que haga esto, me tienes que dar un teléfono de empresa. ¿Vale? Entonces, es la variedad de todas esas posibilidades que tenemos y a poder absorber cualquier casuística que nos podamos encontrar en las empresas. ¿Vale? Aparte de toda la capacidad de flexibilidad que podemos tener y de incorporar todo un conjunto de módulos adicionales de gestión de recursos humanos para tener esa gestión digital integral que hablábamos antes. Digitalizamos todo el departamento de recursos humanos. Ujú. Te voy a hacer la última pregunta, Juan, y si quieres ya terminamos. Ujú. Con respecto al fichaje de horas en exceso y demás, un participante pregunta, ¿y si realmente hace esas horas pero excede del máximo de horas extras anuales? Supongo que, bueno, es una pregunta un poco más compleja, ¿no? Bueno, realmente tú lo que me estás diciendo es que realmente las ha hecho. ¿Vale? Entonces tú has fichado y las has hecho de verdad. Pues eso tenéis que controlarlo. Es decir, bueno, en teoría tú tienes que dejar el sistema abierto para que el empleado fiche lo que tenga que fichar. En la práctica tenemos la posibilidad de impedir que se generen más horas de X horas para que se puedan fichar más de X horas aparte de tu horario completo.
¿vale? Y todas las horas que tengas que hacer en exceso las tengas que solicitar mediante una solicitud que tenga que ser aprobada, ¿vale? Entonces, hay distintos mecanismos pues, para poder controlar eso cuando tenemos esta situación que es real. Es decir, oye, también hay otra situación. Si tú lo tienes abierto y el empleado está metiendo horas de más, también es decirle, oye, mira, me tienes que justificar por qué te has tenido que quedar 2 horas más eh, para que yo te las apruebe como horas extra, ¿vale? Porque a veces tú no tienes la potestad de hacer horas extras sin permiso, ¿vale? Con lo cual, tú tienes que poder tener esos mecanismos, incluso se pueden documentar, es decir, nadie puede hacer más horas de las que están en su jornada, excepto que haya una solicitud o vía tu jefe que te la solicita o tú que se la solicites a él para poder terminar un trabajo determinado porque necesitas más horas, porque mañana tienes que entregar un informe y las compensas de otra manera al día siguiente. Es decir, la clave es tener bien claros los procedimientos incorporados en el sistema para que se generen esas aprobaciones. Si lo dejamos abierto y a alguien le sucede esto, pues tendremos que hablar con él o que haga las modificaciones. Oye, mira, aquí metiste 2 horas de más, tienes que hacer la corrección y luego ya las compensamos a través de una bolsa de flexibilidad o a través de otro mecanismo para que no queden en el fichaje descompensado. Ujú. Luego también se pueden hacer ajustes de compensación acordados con el empleado. Vamos a hacer una firma, oye, mira que aquí hubo un error, nos firma el documento del empleado de que se han corregido X horas porque fueron incorporadas por error. ¿Vale? Muy bien. Pues yo creo que ya hemos terminado. Al comienzo del webinar parece que no se ha compartido correctamente la pantalla. Quizá podamos enviar a los asistentes la presentación, si te parece, Juan, para que la puedan tener a mano. Y bueno, y en Ujú. principio nada más. Vale, pues lo que os decía, ahora cuando terminemos mandaremos tanto el vídeo de la sesión como la presentación que hemos hecho. Y bueno, también bueno, voy a compartir de nuevo simplemente para despedirnos. No sé por qué no se ha compartido, pero no se ha visto nada o No, se ha se estado veía contando. eso. ¿Se Sí, veía solo mi cara? sí. Pues, pues eso me teníais que haber avisado, porque. Bueno, lo hemos corregido relativamente pronto. Ah, pero luego sí se ha visto. Sí, sí. Vale, os dejo aquí de ¿Otra todas vez no estás formas. compartiendo? Ahora sí lo veis. No. ¿Ahora? Pero porque lo he... Ujú. Ahora sí se ve. Sí. Vale, vale. No sé qué he hecho. Bueno. Vale, bueno, aquí tenéis mis datos por si queréis contactarme o entrar más en detalle o preguntarme cualquier cosa. En este QR también tenéis un acceso a un formulario de contacto para solicitar información, ¿vale? O podéis escribirme directamente, tanto a este correo electrónico como llamarme por teléfono sin ningún problema y comentamos cualquier duda o necesidad que podáis tener, ¿vale? Pues nada, cubierto una hora exacta. Disculpad por estas incidencias técnicas que hemos tenido, que no me había dado cuenta. Y bueno, de todas formas, yo te digo, os mandaremos toda la presentación y el vídeo eh, a continuación, entre hoy y mañana, pues para poderlo tener también disponible. Bueno, nada, muchas gracias y gracias por vuestra atención. Gracias.